¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro virtual. Estamos transmitiendo en vivo desde Ransom Consultores. Un servidor, licenciado Carlos Guzmán. El contador público, Abraham Lara. Iniciaremos el día de hoy con la pregunta de cuál es el mejor régimen fiscal y legal para iniciar un negocio. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que existe lo que es el típico emprendedor. Por ahí vamos a ya iniciar con unas pequeñas diapositivas, las cuales estarán, presentando ya en su computadora. Van a plasmarse en todo el ancho de su monitor. Iniciamos con las diapositivas, por favor. ¿Quién es el típico emprendedor? El típico emprendedor es aquella persona que está concentrada en hacer negocios. ¿Y qué es lo mejor que sabe hacer? Es aquel empresario que no se preocupa por pagar impuestos, por formalizar sus actividades, y que su mayor fuente o su mayor concentración es el negocio. Sin duda alguna, uno de los primeros dilemas que se enfrenta siempre un emprendedor al querer arrancar un negocio es si debe hacerlo como persona física, como persona moral. De cada uno de esos esquemas satisface diferentes necesidades y diferentes implicaciones, tanto en materia legal como fiscal. Hay que tener muy en cuenta que las obligaciones como persona moral al constituir una sociedad son muy diferentes que al emprender un negocio a título personal. Para tener en cuenta qué es lo que me conviene, si iniciar mi negocio, constituir una empresa o como persona física, es importante que nosotros como emprendedores tengamos bien definido dos preguntas o dos respuestas. ¿Cuál es el giro o la actividad de la empresa? Y si tendré socio o no, ¿cuál es la relación con los miembros? Actualmente en nuestro país, el 80-90% aproximadamente de empresas son sociedades anónimas. Dice un informe que emite el Banco Mundial de forma anual, que se llama Doing Business, que México es el país de Latinoamérica y el Caribe en el que es más fácil abrir una empresa. A nivel mundial estamos en el número 49. Regularmente, la mayoría de los empresarios o la mayoría de los emprendedores llega a constituir una persona moral, en específico una sociedad anónima, por mera recomendación, por mera costumbre, porque es lo que más se conoce. Mas, sin embargo, hay diferentes opciones en las cuales tú puedes llegar a formalizar tu negocio, y sobre diferentes opciones además, para que tú puedas tributar o pagar tus impuestos a la autoridad fiscal. Es necesario y es muy importante aclarar que la respuesta a las preguntas que bien menciona el abogado Carlos Guzmán se las tendrá que responder el propio emprendedor, el propio empresario, porque todo es un traje a la medida. Obviamente, lo más recomendable es acercarse a los especialistas en materia, porque puedes, crear una sociedad anónima, pero no necesariamente es lo que más te conviene. Para ello, tenemos que tener, bien definido lo que es la estructura legal. Así es. ¿Qué es una estructura legal? ¿Cuándo nace una estructura legal? Una estructura legal significa que nace una nueva persona, una persona jurídica o moral. Hay que tener, les quiero aclarar un punto. Una persona jurídica, una persona moral, una empresa es lo mismo, es una sociedad mercantil, puede ser una sociedad civil. Una estructura legal para operar de manera óptima y como lo marca la legislación de sociedades mercantiles vigentes, tiene que contar con un órgano de administración, un representante legal, para que administre, represente y formalice todos los actos en los que la empresa sea parte. Me han preguntado en unas ocasiones algunos clientes de cuál es la mayor ventaja al constituir una sociedad o al iniciar negocio a título personal. Sin duda alguna, cuando constituimos una sociedad, el patrimonio del socio está separado del patrimonio de los activos que nazcan o que
que se llegan a haya adquirir. empresa. Es importante también tener muy en cuenta que independientemente de que tengamos un negocio y no tengamos socios, es recomendable siempre formar una estructura legal. Como les decía, es un traje a la medida. Y para ello tenemos que identificar, digamos, ya las cosas por un momento. El apuntador me está fallando. Vamos a dar siguiente y ahí estamos. Para ello, ¿qué es lo que nos ofrece la autoridad fiscal o cómo se puede clasificar la forma en la cual estaremos tributando en Hacienda, ¿no? Hacienda reconoce dos formas de tributación. La primera de ellas es como persona física y la segunda es como persona moral. Como una persona física, irás de forma independiente a pagar tus impuestos y a tener todas tus actividades y todo estará figurando a tu nombre. Para la autoridad fiscal se clasifica o se segmenta de la siguiente forma. Hay una opción para las personas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles. Una opción para las personas que tienen una, digamos, actividad empresarial que se dedican más comúnmente al comercio. Otro rubro que se dedica para los emprendedores que son pequeños empresarios y que realmente está guiado como para papelerías, tiendas pequeñas, pequeños negocios sobre los cuales pues no rebasen los 2 millones de pesos al año, pueden acogerse en esa facilidad y tienen un porcentaje de reducción anual de acuerdo a los años en los cuales se esté tributando. Además, también hay una opción para las personas que se dediquen al campo, como personas físicas, o sea, de una forma independiente, para que de esa forma declaren sus ingresos. Así también hay una modalidad para aquel socio o accionista que sea miembro de una entidad. Está el régimen de dividendos. Y en el caso de las personas morales, la autoridad fiscal las clasifica en dos tipos, las que son de fines lucrativos y las que no son de fines no lucrativos. ¿Cuáles son las empresas que son de fines no lucrativos? Pues estamos hablando de los organismos religiosos, las donatarias, los sindicatos. Todas aquellas asociaciones estarán tributando bajo el esquema de los que no son lucrativos. Para ellos hay una reducción importante de impuestos porque todos los ingresos que declaran no serán grabados para el impuesto sobre la renta, siempre y cuando se cumplan algunas especificaciones. También están las partes de las personas morales con fines lucrativos, en los cuales ya estaremos hablando que hay sociedades mercantiles y sociedades civiles. Es decir, las sociedades mercantiles que se dedican a actos de comercio y obtienen una ganancia, y las sociedades civiles que se dedican a prestar servicios. Así por ahí todo se ve claro, y ahí le estamos añadiendo algunos tipos de sociedades mercantiles, entre ellas las más comunes: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas bursátiles, las sociedades promotoras de inversión y la más comúnmente, de más reciente creación, que es la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, que actualmente pues se ha puesto un poco de moda porque es muy fácil constituirla, ¿verdad, abogado? Así es, lo puedes hacer desde el portal de la Secretaría de Economía, un portal en el que puedes constituir de forma gratuita, o también si quieres darle más formalidad al acto, de la constitución, puedes constituir la SAS ante un corredor público o un notario. Legalmente, cuando nos pregunta algún cliente: Carlos, ¿me conviene iniciar mi negocio como persona física, construir una empresa, a quién pongo, ¿qué me beneficia, para qué? Aparte de que como socio y dueño del negocio, al momento de que construyes una empresa, separas tu patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. El momento de que, espero jamás, pueda haber una contingencia, ese de carácter legal, o con una autoridad administrativa, con el SAT. El SAT, tu empresa tiene personalidad jurídica propia, o sea, no directamente te podría haber afectado tú como accionista. Claro que si hubiera un proceso jurídico, si no hay activos de la empresa, pues obviamente afecta el patrimonio del socio accionista. ¿Por qué constituirme? Porque estar
Puedes tener tu negocio dentro de la formalidad, tributar como persona física, o estar en la informalidad. Hay un gran porcentaje a nivel de nuestro país de grandes negocios que siguen estando en la formalidad. Siguiendo con el orden del día, nuestros tópicos, vamos a la siguiente diapositiva. En donde hablaremos sobre las bases para tributar. Una vez que ya hemos elegido la estructura que más nos convenga de acuerdo al tipo de actividad que estamos desarrollando, debemos tener en cuenta que la autoridad fiscal tiene dos formas en las cuales tú tienes que declarar tus impuestos, en base a lo percibido y en base a lo devengado. ¿Qué significa esto? Lo percibido será cuando pagarás tus impuestos cuando las operaciones efectivamente se cobren. Más comúnmente se ve en el caso de las personas físicas, aquellas personas que van por su cuenta. Y sobre lo devengado, que se considera cuando las operaciones se efectúan. Es decir, en el momento en el que a lo mejor haces una factura, desde ese momento nace la obligación de pagar el impuesto. Eso, el 99.9% de las veces es para las personas morales, salvo a lo mejor por ahí una facilidad que existe para el pequeño empresario del régimen de incorporación fiscal, que te dice que puedes tributar en base a un coeficiente de utilidad, pero pues ese es otro proceso, ¿no? Pero esas son las dos formas en las cuales la autoridad fiscal, la Hacienda, te toma en cuenta, digamos, para pagar tus impuestos, en base a lo percibido y en base a lo devengado. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y hablando un poquito ya más en materia, tenemos ya nuestra figura seleccionada y tenemos que tener en cuenta todo lo que nos va a llevar de, digamos, procesos o bien llamadas cargas administrativas que tenemos que estar desarrollando por el simple hecho de tener una empresa. Porque, repito, el emprendedor solamente está dedicado a hacer operaciones, a generar el negocio, a concretar nuevos proyectos, pero de repente descuida un poco la parte administrativa. Les mostraremos a continuación, ahí están viendo ya sus pantallas, las cargas, digamos, fiscales y las legales. En el caso de personas físicas, las cargas fiscales, obviamente para llevar al negocio la formalidad es inscribirse en el RFC, llevar y conservar su contabilidad, es decir, el registro de todas las operaciones económicas que se vayan suscitando al transcurso del tiempo, preparar esa contabilidad y enviarla a través del formato de la contabilidad electrónica a la autoridad fiscal, presentar declaraciones mensuales, provisionales, definitivas e informativas, así como declaraciones anuales de precisamente todas esas operaciones que se van suscitando con el transcurso de los meses. Expedir comprobantes, eso es una obligación muy importante y del cual se olvida mucho el empresario. Todas las operaciones que tengamos que estar registrando, es decir, una venta, la tenemos que estar facturando. Aunque ya sea de contado, ya sea crédito, hay que expedir los comprobantes. En el caso de que ya llegamos a tener empleados, también es una obligación expedir las nóminas de los trabajadores y además de inscribirlos en el registro del IMSS, en el régimen obligatorio. Esa es una obligación importante, y además de registrarnos en el padrón de impuestos estatales en el caso de que tengamos nóminas que pagar, tenemos que estar pagando impuestos totales por ello. Bien, como vemos, si decidimos emprender nuestro negocio a título personal, las cargas en el aspecto, con el tema legal, son, podemos decir, mínimas, que sería algún contrato o algún convenio que firmemos a título personal con algún cliente, o bien el inscribir o el realizar la solicitud de un registro de alguna marca, ya sea nominativa o mixta. Hay una gran diferencia entre las cargas administrativas que pueda tener una persona física en el tema legal a las cargas que tiene una persona moral en el aspecto legal. Desde luego que todas estas cargas son adicionales a la misma operación, ¿no? Ahora hablaremos un poquito sobre las cargas administrativas, pero para personas morales. En un sencillo y concreto punto, son las mismas que las que se pueden llegar a llevar en una persona física. Tienes que ir a inscribir a la sociedad al RFC, tienes que llevar tu contabilidad electrónica, tienes que enviar tu contabilidad, presentar tus declaraciones.
presentar tu declaración anual y todas las obligaciones que conllevan patronales al momento de tener empleados. Hay una pequeña diferencia y la diferencia ya vendría siendo ya más legal, ¿verdad, abogado? Así es. Ya cuando decidimos emprender nuestro negocio constituyendo una persona moral, pues ya nuestras obligaciones legales pueden ser, por ejemplo, de constituir, registrar una marca, celebrar asambleas ordinarias o extraordinarias o especiales, otorgar poderes delegados, renovar o revocar, aprobar de manera anual los resultados de la empresa, celebrar contratos, convenios, realizar trámites en distintas dependencias públicas o privadas. Si vemos la carga legal al momento de constituir una sociedad es más amplia que si lo estuviéramos haciendo de persona física. Desde luego es mucho más amplia, pero la verdad es que conviene mucho más, como por todas las razones que ha dicho el abogado. Tienes, por decirlo de una manera muy figurativa, una barda entre el patrimonio del socio y todos los activos que pueden llegar a quedar dentro de la sociedad. Sin duda vale la pena. A continuación, seguiremos con nuestro siguiente apartado, que será para lo comparativo fiscal, que ya verdaderamente, en resumen, lo que le llega a importar al emprendedor. ¿Cuánto me va a costar? Sin duda alguna, pues eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque el empresario quiere minimizar siempre los costos. Para ello, como persona física, podemos llegar a alcanzar, para efectos del impuesto sobre la renta, sobre los ingresos que percibamos, a una tasa de hasta el 35%. Adicionalmente, una tasa del 16% adicional a la prestación o al comercio de todos nuestros productos. Es importante aclarar que la parte del IVA es a flujo, o sea, el flujo no es del empresario, el IVA no es del empresario, y al momento que percibes IVA lo tiene que trasladar a la autoridad fiscal. Además, también tenemos, en la parte de carga fiscal como persona física, esta opción que les comento del régimen de incorporación fiscal, el cual nos otorga un porcentaje de reducción de impuestos sobre la renta y, en su caso, de impuesto de valor agregado por cada año que tributemos en dicho régimen. Y como persona moral, la tasa que se tiene destinada es del 30%. Ahí es donde existe la diferencia. Sí hay más carga administrativa, sí hay más procesos, sí es más tardado, pero no paga, es un 5% menos de impuesto. Además de que, como persona moral, en el primer año o en el primer ejercicio, entendiéndose como ejercicio pues los 12 meses de enero a diciembre, el primer año que escribamos a la sociedad, fiscalmente no estamos obligados a realizar pagos provisionales. Dichos pagos provisionales se efectuarán hasta el segundo ejercicio. Eso no significa que no vayamos a pagar un impuesto anual. Significa que tenemos que, digamos, de alguna forma estarnos previniendo, planear esa proyección de ingresos para el momento de llegar a nuestra declaración anual, pues llegar a pagar lo menos posible. Esa es una ventaja que, si se sabe manejar, puede, digamos, llegar a resultar benéfica para la operación. Y adicionalmente tenemos un costo adicional del 10% sobre los dividendos que distribuyamos, entendiéndose que estaremos constituyendo nuestra persona moral en este año, y el IVA del 16%. Por ahí, no sé si pues nuestro auditorio tenga alguna pregunta para... Quisiera, compañero, amigo contador, en resumen, diferenciar dos cosas. Carlos, me conviene emprender mi negocio a título personal, no he tenido ingresos, no sé cómo me vaya en el futuro, cuánto me cuesta. Jurídicamente hablando, por supuesto que te conviene formar una estructura legal ante fedatario público. ¿Por qué? Ya hablamos de las cuestiones patrimoniales. ¿Qué otra cosa podemos saber que nos convenga? Que pues, si una persona jurídica, tenemos más formalidad en el acto, y en el tema fiscal hay muchas más deducciones que puedes hacer cuando construyes una empresa que cuando lo haces a título personal. ¿Cuánto me cuesta? Pues los costos de los fedatarios, los trámites gubernamentales son gratuitos, casi la mayoría, supongo yo. Sí.
¿Qué me recomiendas? Si me preguntara el emprendedor, ¿qué me recomiendas tú como abogado al iniciar un negocio? Primero búscate un buen abogado, un buen contador, que te asesore de manera inicial, ¿no? Así es. Con esto damos apertura a la sesión de las preguntas para nuestro auditorio. No sé si por ahí hay alguna pregunta. Los invitamos a que formulen dichos cuestionamientos, alguna duda. ¿Sabes qué? A mí me interesa conocer sobre ese tema. Por favor, estamos abiertos a todas sus preguntas. Tengo un taller de laminado y pintura. ¿Qué régimen me recomienda? Por aquí llegó la primera pregunta. Un taller de laminado y pintura. Un taller de laminado y pintura. Sin duda alguna, el régimen de incorporación fiscal es para ti. ¿Por qué? Porque además de, digamos, ser un régimen de fácil acceso, tienes los porcentajes de reducción para las tasas de impuestos sobre la renta. El primer año tienes una reducción del 100% sobre el total de impuestos que puedes llegar a pagar y una reducción del impuesto al valor agregado del 100% de respecto de tus ventas que tengas con tus clientes al público en general. ¿Qué son el público en general? Pues aquellas personas que no te piden factura. Por lo que sin duda te convendría muchísimo más en lo que va creciendo tu negocio, inscribirte en el régimen de incorporación fiscal. Ahora bien, si tu negocio ya está creciendo y tiene ingresos superiores a 2 millones de pesos al año, sin duda alguna formaliza una sociedad. Así es, hay que tener bien en cuenta que al momento de registrarnos, de inscribirnos en el registro, en el régimen de incorporación fiscal, importantísimo no pasar de los ingresos de 2 millones de pesos manual. Anual. Ya si el negocio va creciendo, pues por supuesto constituir en este caso una sociedad anónima de capital variable. Tengas socio o no en tu negocio, constituye una persona moral, puedes poner ya sea tu esposa o que tengas un socio y la esposa abogado. La esposa. La esposa no, la esposa no. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Pregunta número 2. Si tengo una barrotera, ¿qué régimen me conviene estar? ¿Régimen? De igual forma, te convendría el régimen. Barrotera, pues especificando, ¿no? No, supongo yo que puede ser una barrotera, una tienda, pues sí, una tienda local de una colonia o una tienda como Walmart, no sé. Pues sí, habrá que sin duda ver el nivel de operación. Como les comentábamos, todo es un traje a la medida. Un traje a la medida en el sentido de que debemos de tener, a esperar que te está llegando una pregunta. ¿Cuáles son los porcentajes de reducción de ISR para el régimen de incorporación fiscal en ley? Ok. Los porcentajes de reducción para el régimen de incorporación fiscal son de reducción del ISR, son del 100% el primer año, del 90% el segundo año y así sucesivamente hasta llegar al 10º año, que regularmente es el tiempo en el cual la autoridad fiscal te permite estar en ese régimen, solamente 10 años, y a partir del 10º año, bueno, a partir del año número 11, ya te incorporas al régimen de actividad empresarial, que es a donde pertenecen ya los contribuyentes que tienen un poco más de ingresos, es decir, más de 2 millones de pesos al año. Sí, pero por ejemplo, pasa los 10 años, sigue siendo RIF, pero ya vas a tributar como una persona moral normal. Existe un proceso, el cual lo veremos en charlas próximas, en lo que sucede cuando rebasas 2 millones de pesos. Es que no es fiscal. Soy abogado, no soy fiscal. Por ahí tenemos otra. La última pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para inscribir una empresa en el SAT? ¿Y cuáles son los requisitos para inscribirme ante el notario? Primero que nada, bueno, iniciamos con el notario o corredor. Al constituir una sociedad, primero tienes que tener forzosamente un socio, tienes que constituir mínimo 2 personas. El capital, que sea. Recientemente en la reforma fiscal, ya te permite poder formalizar desde 1,000, 2,000 pesos con acciones.
¿Qué es lo que ocupas? Primero tener identificación oficial de ambos. Pueden ser, aclarando, 2 o más. Ya sabes que yo voy a ser una persona, una SA, y lo voy a construir tengo 10 socios, con 10 o con 1, pero no puede ser una persona. Primero, identificación oficial, comprobante de domicilio, la obligación fiscal de socio accionista ante el Servicio de Administración Tributaria siempre, y tu estado civil. Y una vez constituida la sociedad ante el notario del corredor, vamos al Servicio de Administración Tributaria y le inscribimos. ¿Cuáles son los requisitos? La constitutiva, si estamos hablando de una constitución ante notario, o la póliza, si estamos hablando de un corredor, comprobante de domicilio, que vaya la persona que tiene facultades, en este caso puede ser un administrador, o el órgano de administración puede delegar poderes a las personas que los accionistas o los titulares de la empresa consideren. Muy claro, siempre, una vez constituida la empresa, ya la sociedad adquiere un registro federal de contribuyentes, ya tiene domicilio fiscal, ya tiene obligaciones fiscales, saca su firma electrónica y pues a empezar a operar. Creo que con eso daremos por finalizada nuestra sesión. No se olviden de volver a escribirnos cualquier duda, cualquier aclaración. Si quieren conocer más sobre el tema, por favor escríbanos. También, por favor, no se pierdan nuestro siguiente webinar, que va referido a la parte del régimen de incorporación fiscal. Tienen nuestros correos electrónicos en pantalla, teléfonos, cualquier duda, asesoría, estamos a sus órdenes. Fue un gusto haber compartido un momento con ustedes. Agradecemos su sintonía. Gracias por todo. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.